gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me acompañan en esta declaración 3 miembros de la Dirección Nacional de 20. Está Humberto Villalobos, coordinador del área electoral, el doctor Perkins Rocha, coordinador de valores, y Pedro Churtu, coordinador de relaciones internacionales y de 20 Mundo. Queríamos conversar con ustedes y transmitirles a todos los venezolanos el contenido de la presentación que el pasado martes 20 de julio tuvo lugar entre nosotros 4 en representación de 20 y los miembros técnicos de la misión exploratoria del Servicio Europeo de Acción Exterior, que como todos saben están en Venezuela por unos días para considerar los términos en los cuales tiene lugar la convocatoria que ha hecho el régimen para el 21 de noviembre de un proceso electoral. A tal efecto, yo quisiera hacer primero una breve introducción de lo que ha sido y reiterar la posición de 20 con relación al momento que vivimos y lo que este evento y esta convocatoria representa en este contexto. En primer lugar, Venezuela es un país que se desintegra en todos los planos, a nivel de su territorio, a nivel de sus instituciones y a nivel de la población. Por lo tanto, ya no podemos hablar de un país que perdió la democracia, sino es que ya hemos perdido y no existe la república, y lo que está en proceso de disolución es la nación. Eso es lo que hoy ocurre. Y en un contexto en el cual un conglomerado criminal, cuya cara visible o más visible en Venezuela es Nicolás Maduro, nos ha declarado la guerra a los ciudadanos. Tiene una fachada ideológica con aliados del Foro de Sao Paulo, tiene un soporte geopolítico en el cual activamente están involucrados otros países y otros regímenes, como el caso de Cuba, de Rusia, de Irán, de China y de Turquía, pero tiene fundamentalmente todo un soporte en una estructura criminal compleja en proceso de expansión. En esta guerra que el régimen nos ha declarado, es importante entender qué ha pasado en estos 2 últimos años. Indiscutiblemente hubo, y hay que verlo así, una batalla que representó la lucha en la aplicación del artículo 233 para desalojar a la tiranía por criminal y por usurpador. Esa batalla no se ganó, esa batalla se perdió. Y en el contexto de una guerra, hay batallas que se ganan y se pierden, y después de cada uno de estos episodios hay que hacer una evaluación honesta, seria, sobre cuáles las posiciones reales en las que nos encontramos. En este contexto hay bajas importantes, hay pérdidas muy importantes. Hay venezolanos que murieron, hay venezolanos que fueron apresados, otros simplemente tiraron la toalla o se fueron, y hay algunos que lamentablemente y de forma muy dolorosa pues dejaron nuestras filas de lucha y decidieron pasarse para el lado del enemigo. También hay bajas en el contexto, en el sentido de que aliados muy importantes ya no están. Vemos lo que ha ocurrido con los gobiernos de México, de Argentina, o hay algunos que se han distanciado de nuestra lucha porque se sienten decepcionados con la conducción que ha habido por parte de la dirección política de Venezuela en estos años. Sin embargo, y yo quiero insistir en esto, hay logros muy importantes. Estos 2 años nos han dejado en 2 posiciones que han sido muchos años lo que nos ha costado conseguirlas. Uno es que finalmente el mundo entienda que nosotros no estamos hablando de una dictadura más, sino que este es un estado criminal. De allí la relevancia de lo que está ocurriendo ante la Corte Penal Internacional. De allí el significado, la trascendencia de los informes que han emitido organizaciones de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, donde se califican de delitos de lesa humanidad y se le da responsabilidad directa como autor material al usurpador Nicolás Maduro. Y la segunda dimensión y otro logro importantísimo es precisamente que la comunidad internacional asuma ya no solo un estado criminal, sino un régimen usurpador e ilegítimo. Ilegítimo tanto por su origen como por su desempeño o el ejercicio del poder.
¿Qué necesita el régimen en este momento? Desesperadamente necesita quitarse esa calificación de criminal y de usurpador ilegítimo. Necesitan quitárselo. ¿Por qué necesitan quitárselo? Necesitan quitárselo porque necesitan estabilidad, necesitan tiempo para terminar de consolidar un sistema totalitario de dominación en Venezuela. Necesitan y quieren más dinero para ampliar sus actividades criminales y necesitan tiempo para avanzar en la desestabilización del hemisferio y la región. Pensemos lo que está por delante en este año y medio que viene, en los próximos, por delante en este momento. Está por delante la posibilidad de tomar Colombia, de acabar con la democracia liberal en Chile y de rodear Brasil para que nuevamente este sistema y este entramado y sus tentáculos ocupen estos espacios. Por eso, a como dé lugar, el régimen necesita año y medio en el poder y con normalización y estabilidad para avanzar en su propósito. Nada es más efectivo, nada le funciona mejor para dar esa imagen de normalización y quitarse la calificación de criminal y de ilegítimo que un proceso electoral, el que sea. Y eso es lo que estamos viendo en este momento desarrollándose. ¿Por qué? Porque si este proceso electoral tiene lugar y ante el mundo los sectores democráticos participan, acto seguido que está implícito. ¿Qué significa ello? Uno, se reconoce un CNE irrito, que fue nombrado por una asamblea ilegítima, que también se reconoce. Y por cierto, se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado comunal que buscan acabar con la Venezuela federal y el Estado descentralizado, y la democracia representativa y sus instituciones. Y en tercer lugar, estaría llevando al país hacia lo que algunos buscan, que es una ruta de estabilización en la cual el siguiente paso sería, bueno, vamos a un referendo revocatorio o vamos a reconocer o asumir que el próximo evento electoral sería en el 2024, aceptando que la tiranía permanece en el poder hasta entonces. Es decir, esto va muchísimo más allá desde la perspectiva del régimen, de entregar algunos espacios que en nuestro criterio no tienen poder alguno, poder real alguno, que son las llamadas alcaldías y gobernaciones. Entonces, en este contexto, y diciendo esto como introducción, vamos a referirles inmediatamente y de forma sucinta lo que fue nuestra exposición a estos representantes de la Unión Europea. Lo primero que nos referimos, yo no estoy viendo la lámina desde aquí, así que si puedes poner la computadora pequeña seca para yo saber cuál es la lámina. Entonces volteemos un poquitico la televisión porque yo quiero saber qué es lo que está mostrándose a ustedes. Perfecto, ya lo veo ahí perfecto, no tienen que moverlo más. Fíjense, cuando una nación no existe la soberanía nacional, cuando no hay control del territorio, no es posible hablar de soberanía popular. ¿Cuál es la situación de Venezuela hoy? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes como venezolanos. ¿De qué tamaño es el mapa de Venezuela hoy? ¿Qué parte de Venezuela es realmente, de esa que conocimos hoy, venezolana? ¿De quién es la parte sur del estado Bolívar? ¿O la Guajira? El Esequibo es nuestro hoy en día. Perdimos Apure. ¿Qué parte de Táchira no está bajo el control del Estado venezolano? La realidad es que el Estado venezolano está hoy ocupado por grupos criminales de diversa naturaleza. ¿No se escucha? Muchas instrucciones simultáneas. Sorry. O sea, la pregunta es, ¿de qué tamaño es hoy Venezuela? ¿Cuál es nuestro mapa?
donde realmente tenemos control por parte de Venezuela y los venezolanos en nuestro territorio. Todos sabemos lo que está ocurriendo. Es un conjunto de grupos criminales que son las megabandas, los colectivos, la guerrilla, la FARC y el ELN, el narcotráfico y los grupos terroristas, que cada día tienen más y más control, no solamente territorial, sino también económico y social. Yo les doy un ejemplo, acabo de llegar del Delta. En el estado del Tamacuro, quien decide, quién se moviliza, quién consigue gasolina, quién se mueve por los caños, quién come, quién no come, no es ni siquiera la usurpadora gobernadora o el jefe de la SOI y la ADI. Es el sindicato de Barrancas. Y estos grupos criminales deciden quién y cómo vive. Y esto está ocurriendo en todo el resto de nuestro país cada vez más. Por lo tanto, alrededor, se estima, o al menos 6.4 millones de venezolanos hoy viven como vive la gente en la cota 905. Y lo que hizo abrir los ojos a mucha gente que no entendía lo que Venezuela tiene muchos años viviendo fue precisamente este episodio con la banda del Coqui. Esto está ocurriendo en toda Venezuela. Entonces, si no hay soberanía nacional, ¿cómo tú, como ciudadano, puedes ejercer libremente tu voluntad a través de la soberanía popular? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Quién elige? Pasa la siguiente lámina, por favor. Estas estructuras, además, se han ido superponiendo unas con otras, al extremo de que hay zonas, y ustedes ven claramente cómo está la zona de la frontera, y en particular el estado Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, están ya bajo un control absoluto de estos distintos grupos criminales que además se pelean entre ellos el poder y el territorio. Entonces vemos conflictos armados creciendo con un numeroso costo en vidas humanas. En estos espacios que cada vez además crecen, no hay manera alguna de hacer respetar lo que sería la autoridad del Estado y muchísimo menos la libertad individual, ni de desplazarse, ni muchísimo menos de elegir. Entonces, esta es la situación creciente que está ocurriendo en Venezuela, es una dinámica expansiva y que el régimen intenta recentralizar, pero que en buena parte del país ya ha estado totalmente fuera de su control. Este fue la primera contenido y planteamiento que formulamos a la misión y les preguntamos cómo podría desplegarse entonces en este contexto de país cientos de observadores recorriendo Venezuela para poder llegar a los centros que son, con la autonomía que implica poder ver realmente lo que ocurre y no quienes están en el poder limitar discrecionalmente a dónde vas y cómo vas, sin hablar la seguridad implícita en hoy en día el traslado dentro de nuestro país. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión la va a referir el doctor Perkins Rocha, que se refiere a lo que es hoy el Estado de Derecho en una nación donde no hay soberanía nacional. Sí. ¿Le arrimo esto un poquito? No, no hace falta. O arrima la silla. Buenos días. En esa oportunidad también le hicimos saber a la misión de la Unión Europea lo que significa, además de la pérdida del territorio, como bien lo ha explicado María Corina, la situación institucional que se presenta en el país actualmente, particularmente la que guarda relación con el Poder Judicial. Cualquier proceso electoral, la mínima garantía que exige es de respeto a las decisiones de los ciudadanos, que cada decisión, que cada voto de un ciudadano sea respetado, sea oído y sea tenido en cuenta. Si hubiese discrepancia, tener un Poder Judicial capaz, autónoma e independientemente de resolver la validez de ese voto. En Venezuela hoy no existe un Poder Judicial independiente, transparente y autónomo. En parte porque en Venezuela hoy no existe Estado de Derecho. No hay condiciones, en consecuencia, para darle garantías al ciudadano
de que se le va a respetar el voto. Y los hechos son aplastantemente reveladores de esta terrible realidad que hoy pesa sobre la institucionalidad venezolana, su carencia, su inexistencia. Y nos referimos exclusivamente a lo que significa el control judicial electoral. El control judicial electoral lo realiza hoy por hoy el Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que está compuesto por 32 personas que han sido intensa y profundamente cuestionadas. Recuerden ustedes que este es el mismo tribunal que en diciembre del 2015, de manera fast track, nombró 19 miembros de su seno, por lo que bien llamó la sociedad venezolana los magistrados express, que fueron designados en menos de una semana. Muchos de ellos, por cierto, eran diputados que votaron por ellos mismos, como bien lo confesó el hoy exmagistrado Cristian Tyrone Serpa, quien hoy es testigo protegido en los Estados Unidos, quien reveló toda la trama que desde la sala electoral se tejió para, entre otras cosas, desproclamar a 3 diputados de la Asamblea Nacional que fueron designados en un proceso en el estado Amazonas electoral, y que son los diputados indígenas, que con esa desincorporación que hizo la sala electoral le quitó la mayoría calificada a la Asamblea Nacional ganada en el año 2015, y que empezó con la Asamblea Nacional del 2016. En esa jugada, como bien la calificó el propio exmagistrado, se hizo referencia a que ellos fueron designados un 23 de diciembre y un 28 de diciembre, la primera reunión que tuvo ese Tribunal Supremo de Justicia designado en esa oportunidad fue la que convocó Cilia Flores con un documento en sus manos, en la cual le pidió a los magistrados de la sala electoral, entre otros Janet Madrid Rodríguez, Gladys Gutiérrez e Indira Alfonso, quienes a la postre fueron luego designados por la propia Sala Constitucional rectores del CNE, que firmaran la decisión que desproclamaba a los 3 diputados indígenas de Amazonas. Más revelador de la cruda realidad del atropello que existe en Venezuela y de lo que se ha convertido nuestro Poder Judicial en apéndice del régimen, no puede ser esa declaración que dio este ex magistrado. Esa sala electoral es la que todavía existe en Venezuela, y esa sala electoral es la que algunos pretenden sea el fiel de la balanza entre un conflicto que pueda presentarse en unas futuras elecciones. Recordemos que esa sala electoral, junto a ese Tribunal Supremo de Justicia, fue la que avaló la nulidad de las firmas que en el 2016 presentamos los ciudadanos para plantearle un referéndum revocatorio contra el señor Nicolás Maduro. Y fue ese mismo Tribunal Supremo de Justicia quien avaló que en todo el país, concretamente en 5 estados, 5 gobernadores del oficialismo, entre otros Tarek El Aizami, Ameliach en Carabobo, Tarek El Aizami en Aragua, Ameliach en Carabobo y Rangel Gómez en Bolívar, fueran directamente a buscar un tribunal penal y pedir en un tribunal penal que se suspendiera las firmas que habían sido recogidas en esos 5 estados para ir al referéndum revocatorio. Es decir, las muestras evidentes que existen en Venezuela de que el Poder Judicial ha sido utilizado para reprimir y perseguir los hechos políticos vinculados a los ciudadanos que hemos querido rebelarnos y que hemos querido darle otro destino a nuestro país, son más que evidentes. Esas pruebas existen, están a la luz pública, guardan relación incluso con el acto de nulidad que solicitó el señor Andrés Velázquez en el estado Bolívar cuando trató de participar en unas elecciones y fue robado, entre comillas, vilmente y fraudulentamente en las mesas electorales. El señor Andrés Velázquez en esa oportunidad presentó pruebas contundentes de ese robo como testigos electorales que él había puesto en su opción política, habían sido amenazados y habían sido corridos de los centros electorales y aparecieron de la noche a la mañana 15 actas donde
casi el 90 o 100% de los votos le daban la razón al candidato oficialista y no él. Presentó las pruebas a ese mismo Poder Judicial y hasta el día de hoy ninguna sentencia se ha dictado al respecto. Son apabullantes los casos que demuestran que en definitiva no existe un poder judicial transparente en el país que pueda garantizar a algún ciudadano la posibilidad de que se respete su decisión electoral. En consecuencia, en estas circunstancias, hablar de unas posibles condiciones para que pueda presentarse un hecho electoral válido son absolutamente utópicas. Esos son parte de los reclamos que hicimos en nuestra oportunidad y parte de los reclamos y de las exposiciones que le hicimos presentar a los miembros de esta misión exploratoria. Creo que a continuación viene Humberto, quien explicará otras de las razones por las cuales no existen las condiciones electorales. Yo básicamente les voy a explicar técnicamente la situación del registro electoral al día de hoy y un poco lo que es la situación ya técnica de cómo está nuestra situación electoral. Si ven la gráfica que están ahí, esas 4 barras nos explican la situación migratoria de los 20 millones y medio de venezolanos que estaban en el registro que tenemos del 2020, junio 2020, es el último registro que se recibió del CNE. Y si ven las barras, la primera barra vino tinto son lo que llamamos originarios. Son personas que en el año 1998 estaban en su actual centro de votación. Esas son las únicas personas de las cuales nosotros conocemos su residencia. La siguiente son originarios también, personas que después de 1998 aparecieron en un centro de votación y se mantienen en ese centro de votación. Si se fijan, los originarios suman aproximadamente 12,5 millones de venezolanos. Los primeros 8 vino tinto, de alguna manera conocemos datos de ellos. Perdón, los primeros 4 conocemos sus datos, se mantienen en su centro y yo podría decir que son personas de confianza, que podemos creer que son de verdad. Los siguientes 8, de los cuales no tenemos ningún dato que nos permita decir dónde viven, y adicionalmente el CNE jamás ha presentado la posibilidad de verificar sus datos filiatorios, son de dudosa existencia. Y los siguientes, amarillos y grises, son personas que han sido migradas dentro de todo el territorio nacional. Los amarillos dentro de su parroquia, los grises a nivel de municipios, estados, inclusive desde fuera del país. Esa fue la primera parte que les presentamos a nosotros, al grupo de técnicos de la Unión Europea, y vale la pena destacar que confianza real solamente tenemos sobre 5 millones de personas, el 25% de la población del país. El resto no tienen dirección en el registro, el resto, sus migraciones, que son más de casi 8 millones de migraciones, no tienen respaldo ni se tiene acceso a esos respaldos. El resumen de esto a nivel de centros de votación, si nosotros consideramos esto y la parte de tendencia política que tenemos de casi 13 millones de venezolanos, porque esto parte de una base de datos de todos los venezolanos que administra 20 Venezuela. Esto no es un cálculo, es la suma de cada uno de los electores. Desde nuestro punto de vista, por la ingeniería electoral, es muy difícil que se tenga una victoria electoral en el 75% de los centros de votación, salvo que se pueda de alguna manera contrarrestar el efecto de esto, que es general y se produce en todo el país. Lo segundo que le presentamos a la Unión Europea, para demostrarle que esto era verdad, es que nos fuimos al barrio José Félix Rivas de Petare y agarramos 10 centros de votación y le presentamos la base de datos detallada de las 34,000 personas que actualmente votan en esos 10 centros de votación. En esos centros de votación
por migraciones han llegado personas de los 24 estados y 216 parroquias del país, de los cuales no se tiene ninguna evidencia. Entonces, es posible esa situación que observamos ahí, se repite en 1.400 centros similares. O sea, la ingeniería es general, se viene aplicando desde el año 2000 y es acumulativa. Nosotros le pedimos a la comisión que verificara a partir de la base de datos de esas 34.000 personas los datos filiatorios de las personas que no son originarios de 1998 para demostrar si son venezolanos, si no son, dónde está su partida de nacimiento, y le pedimos que solicitaran de alguna de esas personas la constancia de que fueron migrados con su autorización. Nadie puede ser migrado sin que él lo pida, eso lo dice la ley. Sin embargo, hay migraciones enormes, 7 millones de venezolanos están involucrados en múltiples migraciones, algunos de ellos. Entonces, ¿podemos tener confianza en este registro? Absolutamente no. No existe el registro en el mundo que solo tú tengas confianza en el 25% de sus electores. Por allá. Un poquito para que no se meta acá. Buenos días a todos. Luego de haber brindado esta serie de exposiciones a estos miembros de esta delegación técnica exploratoria, pues también procuramos ofrecer nuestras consideraciones con respecto a lo que debería ser su decisión definitiva, que al final además entendemos que no obedece exclusivamente a un criterio técnico, sino a una decisión política que se tomará desde la oficina del señor Josep Borrell en la Unión Europea. Sin embargo, para nosotros era muy importante poder explicarles a ellos en detalle lo que considerábamos alrededor del proceso, y lo primero es que claramente esto no es un proceso electoral, es decir, no cumple con ninguno de los estándares internacionales ni ninguna de las condiciones que en otros procesos en los cuales, de los múltiples que la Unión Europea ha observado, pues han podido tener realmente garantías acerca de lo que es un proceso electoral. Y además fuimos muy enfáticos en que no existen las condiciones ni logísticas, ni políticas, ni de seguridad para poder realmente desplegarse, lo que implica el despliegue de una misión, no sé si quieren que acerque aquí un poquito el micrófono mejor, de lo que significa el despliegue efectivo de una misión de observación electoral, una MOE, que es como ellos le llaman. ¿Y por qué hablamos de despliegue efectivo? Porque una MOE no significa que vengan 15 personas. Una MOE es un despliegue de por lo menos 200 personas en el terreno que tienen que estar además y tener acceso a múltiples sitios que, como ya hemos podido constatar y parte de la exposición y en los mapas que demostramos, no hay posibilidad de acceso seguro. Además, por supuesto, la falta de combustible, el propio deterioro de la infraestructura vial y la falta de acceso a servicios de transporte. Es decir, no hay manera de garantizar que ese despliegue en todo el país sea efectivo y que, por lo tanto, la muestra corre el riesgo de no ser representativa a los efectos de validar un proceso de este tipo. Además, muy importante, no es posible que una MOE desplegada en Venezuela haga su trabajo sin riesgos. Es decir, si partimos del hecho de que buena parte del territorio hoy no está siendo controlado por el propio Estado, si es que hay Estado en Venezuela, o por lo menos el régimen no tiene control de muchas de las zonas del país, ¿qué garantiza que el despliegue de estos funcionarios que vendrían a ver un proceso electoral que no es tal, puedan tener algún tipo de seguridad? No hay manera de garantizarlo. Y la pregunta que a nosotros nos surge acá, y fue el comentario además con el que complementamos esto, es que si para funcionarios extranjeros no existen ni siquiera las garantías para poder tener seguridad, ¿qué queda para un venezolano que tiene que ir a cualquier centro de estos asediado por cualquiera de estos grupos criminales? Es decir, no hay condición de ningún tipo a nivel de seguridad, ni por supuesto manera de evitar riesgos, porque sencillamente un grupo de estos puede dar una contraorden a las propias que dictamine el régimen para proteger a estos funcionarios, ya sea por el Consejo Nacional Electoral. Tampoco, y fuimos muy enfáticos en esto, hay manera de garantizar de que tanto el resultado de esta farsa como las propias recomendaciones que emanen de los informes, como ocurrió en el año 2006, que fue la última vez que una misión de la Unión Europea visitó Venezuela para ver en aquel momento de elección presidencial, no hay manera de que lo que allí se recomiende se pueda cumplir o garantizar. De hecho, en aquel momento, hace 15 años, estábamos en otro país, era un país muy distinto al que estamos hoy.
aún por supuesto ya con un patrón muy claro de erosión institucional y democrática, pero por supuesto había una situación económica muy completa, digamos completamente distinta, políticamente era otro el panorama, y sin embargo en aquel momento cuando había posibilidad de hacer reformas concretas para mejorar el sistema electoral, no se hizo. Por lo tanto, hoy que no hay institucionalidad en Venezuela y no hay Estado de Derecho, pretender que unas recomendaciones de la Unión Europea van a ser implementadas, pues es absolutamente un despropósito y además poco probable, porque no hay ni siquiera las condiciones para poder implementarlo, ni la voluntad por parte del régimen. Y esto hay que asumirlo de esa manera. Y si en aquel momento se ignoraron, probablemente también en este momento se ignorarán. Pero, por supuesto, el régimen utilizaría esta misión para decir que Europa vio este proceso electoral, que es lo que ellos además están buscando, en búsqueda de esa legitimidad que ya hemos mencionado. Y además, esto también es importante porque tampoco hay garantías de que no va a haber represalias contra funcionarios, tanto de la delegación que está en Venezuela permanentemente de la Unión Europea, como quienes visiten Venezuela, o incluso después que esta misión que pudiera venir se vaya. Y esto no tiene que ver solo con los venezolanos, es decir, vimos cómo con la propia presencia de esta misión exploratoria ocurrió la detención del dirigente Freddy Guevara, ocurrieron los hechos de la Cota 905 con esta delegación en Venezuela. ¿Qué podría quedar en el caso de que ellos se vayan? Cuando ellos se vayan, ¿qué podría terminar ocurriendo? ¿Qué podría pasar con ellos estando en el propio territorio? Y ni siquiera hay garantía para ellos mismos, porque no podemos olvidar que la propia ex embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante, fue expulsada de este país por represalias ante la presión y medidas que tomaron desde la Unión Europea. Por lo tanto, no hay manera de que ni siquiera los funcionarios europeos puedan hacer su trabajo sin interferencia, que es uno de los mandatos que allí establecen. Ya para terminar esta parte, y muy importante también, para nosotros es inaceptable que se despliegue eventualmente una misión de observación electoral en Venezuela que parta del hecho y de que se acepten fundamentalmente que todavía existen presos políticos, torturados y perseguidos. Es decir, asumir que es posible que se pueda desplegar en Venezuela una misión de observación electoral mientras existen centros de tortura, mientras siguen habiendo víctimas de violaciones a los derechos humanos, mientras sigue habiendo desaparecidos y perseguidos políticos en Venezuela, es inaceptable, como es inaceptable para nosotros que se pretenda decir que el regreso desde el exilio de ciertos dirigentes para que sean candidatos es una manera de garantizar o de mostrar apertura democrática. Eso es un vil chantaje, que se esté usando las candidaturas como manera de extorsionar a dirigentes políticos para que regresen al país con supuestas libertades, o peor aún, que se hable de liberación de presos políticos cuando en realidad lo que se hace es que se envían a sus casas, pero no de ninguna manera significan libertad plena. Eso es un chantaje, y que eso ocurra con una misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela sería inaceptable y obviamente sería contraproducente para lo que significa la lucha que hemos venido dando los venezolanos. Y por último, en cuanto a los puntos que nosotros fuimos muy enfáticos en los cuales consideramos que no están dadas las condiciones, tiene que ver con que, si bien es cierto, una de las exigencias de cualquier misión de la Unión Europea es poder tener libertad de declarar a la prensa cuando consideren, en el momento que sea necesario, el gran cuestionamiento que hicimos allí es: perfecto, ustedes podrán hablar en cualquier momento y en cualquier lugar del país, pero la cosa es quién los va a transmitir. ¿Quién los va a transmitir libremente? ¿Bajo qué medios de comunicación ustedes lo van a poder hacer sin que sean estos medios luego sujetos de persecución, de hostigamiento, de censura, o simplemente no se les transmita? Por lo tanto, no es un tema de la libertad de que puedan transmitir, sino de que realmente puedan ser difundidos sus mensajes, y eso sabemos que en esta Venezuela es tremendamente imposible. Por lo tanto, y respondiendo, y esa fue ya la conclusión de la reunión, a la cual creo que quedó muy clara nuestra posición del por qué consideramos que no es posible o no debería ser instalada o enviada una misión de observación electoral de la Unión Europea a Venezuela. Nosotros, atendiendo a los propios criterios que esta misión tiene, que es un marco de 3 preguntas ordenadoras o 3 grandes criterios ordenadores que ellos deben contestar en su informe, que es si sería útil, factible y recomendable la visita de esta misión, pues claramente nosotros a cada una de esas les respondimos que no. No nos parece útil en este momento que pueda venir una misión de la observación electoral de la Unión Europea. Creemos que es contraproducente. Creemos además que eso podría no solo disminuir la presión hacia el régimen, presión que por cierto desde Europa también se ha venido dando con sanciones y con medidas coercitivas y por supuesto con señalamientos con respecto a las actividades del régimen, sino que además favorecería la narrativa oficial del régimen alrededor de que el mundo está reconociendo un proceso que claramente no cumple con ninguna condición o estándar internacional. No es factible, desde luego, porque como hemos visto, territorialmente hablando y a nivel de soberanía, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel político, no están dadas las condiciones para un despliegue tal como en un contexto normal una misión de esta se desplegaría.
y tampoco consideramos que sea recomendable, uno, porque el régimen se aprovecharía, y hacíamos un poco el símil, veríamos la bandera de la Unión Europea en toda Venezuela como manera de celebración del régimen, diciendo que han venido a ver su proceso electoral. En segundo lugar, creemos que eso diluiría de manera importante la presión hacia el régimen, sobre todo de una Unión Europea que desconoció los procesos del 2018 y del 2020, que ha sido muy enfática en no darle legitimidad al régimen, pero que con este proceso, como comentaba María Corina y también lo mencionaba Perkins en la parte de Estado de Derecho, pues termina por reconocer a un parlamento írrito, el nombramiento de un CNE que es absolutamente írrito y en el que realmente no ha habido modificaciones de fondo o transformaciones de fondo que pudieran decir que las cosas están cambiando. Y por último, y para nosotros lo más importante, restaría credibilidad a la Unión Europea. La Unión Europea ha sido partícipe de procesos electorales como observadores en múltiples ocasiones y aceptar estas condiciones que hoy ofrece Venezuela, que no son condiciones electorales, significaría disminuir considerablemente los estándares internacionales de cualquier proceso electoral. Eso significaría que entonces cualquier régimen autoritario, cualquier régimen criminal que pudiera hacer elecciones, así sean farsas como las que ocurren en Venezuela, podrían contar con el aval de la Unión Europea porque han disminuido su criterio técnico para favorecer una decisión política y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar porque creemos que además la Unión Europea es un aliado fundamental para la transición y para la reconstrucción de Venezuela, pero no creemos que deba prestarse a esta farsa. En definitiva, para nosotros fue muy importante decirles a ellos, sobre todo a los funcionarios con que nos reunimos, que eran técnicos, que los técnicos quedan. El criterio técnico es fundamental. El criterio técnico, además, se basa en la reputación de hacer las cosas con estándares y con profesionalismo. Y los políticos pasan. De manera que el aceptar que la Unión Europea envíe una misión de observación electoral en un contexto en el que el señor Josep Borrell ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene pues, posiciones bastante favorables al régimen y a la izquierda de la región, y aceptar que ese sea el criterio para que venga una misión de observación electoral y no el criterio técnico profesional, sería pues terriblemente devastador para la Unión Europea y su reputación, sobre todo en procesos internacionales como en los que ha participado en el pasado. Esa fue básicamente nuestra posición y nosotros, sea lo que decida Borrell, sea lo que sea que decida Borrell, que lo conoceremos probablemente el mes de agosto, sea lo que decida, sí fuimos bastante enfáticos en la importancia de salvaguardar la institucionalidad formal de Europa, que creemos que va a ser muy importante para cualquier proceso de reconstrucción de Venezuela, pero también creemos que los gobiernos de Europa y el Parlamento Europeo deben ser muy enfáticos en tratar de evitar que esto se consolide y se concrete una misión que solo le lavaría la cara a la tiranía criminal. Gracias.